SER Podcast. Benito Pérez Galdós, la Primera República. Salió de Madrid don Nicolás metido dentro de una zafra de aceite sin aceite, en un furgón precintado del tren de mercancías, con tan menguada velocidad que tardó en llegar a Vilches 24 horas. El gobernador de Ciudad Real, Plácido Sansón, amigo y paisano del héroe, le esperaba por orden del gobierno en una de las estaciones de la línea, al paso del tren de viajeros, con la fuerza de la Guardia Civil que había de detenerle. Supónese que se alegró mucho de no encontrarle. A las 10 de la noche, antes de llegar a Vilches, paró el tren de mercancías para que se apeara el hombre facturado en la zafra de aceite. Hallóse el tal en un despoblado, donde se le unió Virgilio Llanos, con la formidable partida que debía iniciar el movimiento. Una docena de hombres, 8 de los cuales eran procedentes de Madrid. Toda una vida de aventura. Lo escuchábamos ahora de alguna forma en un fragmento de La Primera República de Benito Pérez Galdós, esa obra en donde se menciona la figura de Nicolás Estébanez, un militar canario que desarrolló prácticamente toda su vida profesional entre España y luego en ese exilio en París, estuvo también en América, en otros lugares, que lo convierten en un verdadero transgresor, aventurero. Es un personaje que yo desconocía totalmente. Él también fue político, fue poeta, escritor, nos ha dejado pues quizás una huella muy profunda, ¿no? De un personaje nacido pues casi en ese romanticismo del siglo XIX. Él nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1838 y falleció en París en 1914. Y yo lo conozco porque recibí un correo de nuestro invitado, un historiador militar, Fernando Puel de la Villa, a quien le tengo que agradecer ese correo que me envió para proponerlos el libro que él había publicado precisamente sobre este personaje tan increíble, publicado por Ediciones 19, cuyo título es Nicolás Estébanez, el trueno republicano. Fernando Puel, bienvenido a Ser Historia. Muchísimas gracias, es un placer estar siempre aquí. Pues el placer es nuestro. Usted es historiador militar, le precede un bagaje profesional también y desde el punto de vista científico pues muy grande, ¿no? Con las publicaciones que tiene y lo comenta también de una forma muy intensa al comienzo del libro. La importancia que tienen las biografías, las biografías, porque en realidad, y eso es cierto, ¿no? La historia es, a mí me lo definieron en la universidad como el relato de los acontecimientos protagonizados por el hombre, ahora hay que decir el ser humano, para incluir también a las mujeres, esos relatos protagonizados por el ser humano a lo largo del tiempo, y claro, esos seres humanos son piecitas individuales, que van formando un todo, y de ahí la importancia, ¿no? De la vida de cada uno de ellos, ¿no? ¿Verdad, don Fernando? La biografía es un género, yo creo que vital para poder conocer la historia. Durante muchos años, biografía e historia se solaparon. Uh-huh. Solo hacia los años 60 del siglo XX, la Escuela de los Anales francesa empezó a desprestigiarla porque daba más importancia a los procesos que a los individuos. Pero ahora está renaciendo, sobre todo en el mundo anglosajón, y evidentemente, como decías, la biografía es la que conforma la historia. Entonces, yo creo que es necesario prestar mucha atención a la biografía. Yo he escrito, sí. Me parece que esta es la 48 biografía que escribo. He escrito dos, pudiéramos decir, contundentes, largas, una del general Gutiérrez Mellado y otra del general Saro, y luego he escrito 40 y tantas, me parece que son 43 para el Diccionario Biográfico de la Real Academia Española, y luego 2 para la revista Despertaferro. Uh-huh. Y esta pequeñita, que yo lo llamo Divertimento, porque me entretuvo mucho escribirla. No, desde luego que es fantástica, sobre todo porque cuenta la vida de un personaje
yo lo decía ahora, ¿no? Lo podríamos definir como transgresor. Iba un poco a contracorriente de todo lo que iba encontrando en su vida, ¿no? ¿Cómo nace? ¿Cuál es el contexto? Él nace en Las Palmas en el año 1838. Claro, ¿cuál es el origen de su familia? ¿Qué es lo que le hace él, en definitiva, luego pues evolucionar hasta convertirse en militar? El padre era militar. La madre no. La madre era una lagunera de pro, una de las familias irlandesas que llevaban afincadas en San Cristóbal de la Laguna desde el siglo XVIII, y en contra del criterio de la madre decidió seguir la carrera del padre con muchas dificultades. Como se cuenta en el libro, Canarias estaba entonces al otro extremo del mundo, era muy difícil venir a la península, y este pobre chico hizo un viaje para trasladarse de Santa Cruz de Tenerife a Toledo verdaderamente curioso, o sea, que narro en el libro con detalle porque me llamó mucho la atención, cogiendo diligencias, cambiando muchas veces, otras veces en tren hasta Madrid, luego en diligencia hasta Toledo, o sea, era, claro, en aquella época, que era en 1853, pues las comunicaciones en la península no eran fáciles, y navegar de Canarias a la península tampoco. Claro, y lo vemos muy cómodo porque son 3 horas casi, ¿no? Claro. Hasta Canarias, desde Madrid, y bueno, es un viaje es largo, pero es un viaje relativamente cómodo, pero en aquella época pues serían bastantes días, semanas, y en condiciones poco favorables, ¿no? Él ya en la guerra de África, entre 1859 y 1860, él ya tiene un protagonismo, sobre todo por la influencia que tiene en su propia experiencia vital, ¿no? Él era muy joven, ¿no? Apenas tenía prácticamente 20 años, y imagino que eso le marcaría también, ¿no? Desde el punto de vista... Es cierto que en el siglo XIX pues quizás había más violencia que ahora, o estaban más acostumbrados a guerras que ahora y tal, pero eso le debió de marcar, ¿no? Para él es la gran gesta de su vida. Le dieron la Cruz de San Fernando, no la laureada, entonces había categorías en la Cruz de San Fernando, y él le dieron la segunda categoría. Y luego él se enorgullecía mucho de haber conocido allí a Prin, que se lo encontró por casualidad haciendo un servicio por la noche, apareció por allí Prin y estuvieron charlando, y eso lo recuerda él como un granito de su vida. Como si se hubiera encontrado una estrella de Hollywood casi, ¿no? Exactamente. Qué bueno. Y su influencia posterior también marcó de esa guerra de África lo que él pergeñó en su cabeza. También, ¿no? Luego, en ese momento ya en la guerra en Cuba, en el año 1871, vemos que estuvo viajando el hombre por todos los lugares, ¿no? Todos los lugares conocidos. Y ese fusilamiento de estudiantes que le llevó a dimitir, ¿no? A no querer estar involucrado, ¿no? en ese tipo de muertes que quizás en aquella época, insisto, estaban normalizadas, estaban justificadas desde el punto de legal o no, pero que como que él no quería entrar un poco en ese juego, ¿no? Bueno, el fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina en 1871 es un hecho que aquí prácticamente nadie conoce. Claro. Sin embargo, en Cuba lo conmemoran anualmente. Es decir, el único español que tiene un monumento en Cuba es Nicolás Estebáñez, que tiene una placa grande en la acera del Louvre, que es al lado del Capitolio Nacional de Cuba, y anualmente, ese día de noviembre, van los estudiantes de primer curso de la Facultad de Medicina a rendirle homenaje, pronuncian unos discursos, le ponen una corona de flores, y eso lo hacen todos los años. Y es el único monumento a un español que permanece en Cuba. Hay un monumento a Cristóbal Colón y el de Estebáñez, nada más. Claro, porque él, lo podríamos pensar ahora, era un pacifista, pero claro, un pacifista de mediados del siglo XIX, no es el pacifista de ahora, hay que verlo en ese contexto, no hay que evitar siempre ese presentismo. ¿Cómo era el pacifismo de Nicolás Estebáñez? En aquel momento él ya estaba un poco harto del ejército. Él había tenido un episodio desagradable en
Puerto Rico, a la vuelta de la campaña de Santo Domingo, y desde ese momento... Se recorrió toda América, por lo que veo, vamos. Siendo militar, él estuvo primero en África, después en la campaña de Santo Domingo y después en la campaña de Cuba. Uh-huh. Y a la vuelta de Santo Domingo, que estaba destinado en Puerto Rico, se sintió maltratado. También se sintió maltratado en la guerra de África porque no le ascendieron a capitán. Porque era demasiado joven, porque no había cumplido 20 años. Pero luego en lo de Puerto Rico fue más grave y él empieza en sus cartas, que ahí se publicaron las cartas que dirigió a dos de sus amigos, ya en ese momento empieza a sentirse incómodo en el ejército. Y ya el remate fue el fusilamiento de los estudiantes de medicina en La Habana, y él decide que él no puede continuar siendo militar y pide el retiro absoluto y se convierte en un paisano. En un civil, y llega a Madrid y con apenas 20 y pico años le toca vivir esa revolución, ¿no? del año 1868, que es también lo que le empuja también luego ya a meterse ya en política. Sí, la importancia que tiene Nicolás Estébanez durante la Primera República, durante los escasísimos apenas 10 meses que duró la Primera República, es tan importante que, como se citaba antes en el fragmento de la Primera República de Galdós lo elige como protagonista. Es decir, todo ese episodio nacional gira en torno a Estébanez. Estébanez había conocido a Pi Margall y le admira, se convierte en un ídolo para él. Y entonces, a la vera de Pi Margall, durante la Primera República, primero va a ser gobernador civil de Madrid en una época muy complicada, con muchos algaradas e incluso conatos de golpe de Estado. Y después, cuando empieza a gobernar Pi Margall, le nombra ministro de la guerra. Caso rarísimo, es decir, es el único capitán que ha habido en toda la historia de España que ha llegado a ministro de la guerra. Duró solo 20 días, porque la oposición de los generales fue feroz. Porque se sintieron marginados, ofendidos, etcétera, y le hicieron la vida imposible, y entonces sencillamente dimitió. Sin embargo, durante esos 20 días creó la Comisión para la Reorganización del Ejército, donde las conclusiones a las que llega esa comisión configuran el ejército del siglo XX. Es decir, el ejército del siglo XX, hasta las reformas que se emprenden en la transición, está configurado en las reformas que propone la Comisión de Reorganización del Ejército de Estébanez. Por ejemplo, la división en regiones militares, el servicio militar obligatorio, es decir, un montón de cosas, el ascenso por antigüedad rigurosa, todo eso está plasmado ya en las conclusiones a las que llega esa comisión. Tiene una importancia tremenda para la historia militar de España. Y la figura de Nicolás Estébanez, que es la que estamos aquí resumiendo brevemente, ¿no? A partir de este libro que ha escrito nuestro invitado, esa biografía, Nicolás Estébanez, El trueno republicano, publicado por Ediciones 19. Nicolás se le puede definir, ¿no?, como librepensador, como anticlerical. ¿Cómo era visto él en esa España ya de la segunda mitad del siglo XX? A él, en la academia, le empezaron a llamar metralla, pero después, cuando las iban armando, ¿no? Sí. Bueno, en la academia montó unos pollos que para qué. Y después ya, cuando empieza a abandonar el ejército y encauza su vida a través de la política, le empiezan a llamar el trueno. Por eso el libro, como subtítulo, se llama El trueno republicano. Pero en las necrológicas que publican todos los periódicos madrileños, al morir, que muere al iniciarse la Primera Guerra Mundial, muchos le llaman el último romántico. Es decir, es una figura admirada en España. En 1914 todavía le conocen y él llevaba exiliado 20 años en París. Porque la importancia de su figura política es que es el sucesor de Pi Margall
al frente del Partido Republicano Federal. Es decir, era un hombre que tenía mucho peso. ¿Y cuáles son las razones que le llevan a ese exilio? Nos la podemos imaginar, ¿no? Sí, siendo el trueno... fundamentalmente desde que se proclama Alfonso XII en 1874, él es una figura incómoda, claro, porque él ha sido un republicano militante, muy activo, además no tenía pelos en la lengua, decía unas barbaridades en los periódicos que nos dejan tieso, por ejemplo, la poesía La Alcuza, que he recogido es tremebunda. ¿Qué cuenta ahí? Grosso modo. Pues él empieza diciendo, por ejemplo, no sé, alguna estrofa dice, ¿para qué bordas o para qué haces vestidos, infame tejedor o algo así, cuando se los van a poner las damas de palacio y tu familia lleva andrajos? Cosas así, o sea, tú ¿para qué pescas, marino, si el pescado que vas a pescar no se lo comen los ricos? ¿Por qué estás labrando el campo si el sudor de tu frente lo que va a hacer va a ser alimentar a los poderosos? Eso le dio muchísima fama entre el proletariado, esa poesía, que se publicó en un periódico republicano y tuvo una gran repercusión. Y luego, cuando Sagasta autoriza la aparición de partidos no dinásticos, entre los cuales, por ejemplo, entra el PSOE. El PSOE se funda en la clandestinidad y gracias a la ley electoral de Sagasta puede salir a la luz. Y Pablo Iglesias consigue un voto, un escaño, y se sienta por primera vez en el Congreso de los Diputados. En ese momento el Partido Republicano Federal también se legaliza y entonces Estébanez tiene 2 periodos que vuelve a Madrid y consigue un escaño en el Partido Republicano Federal. Pero se encuentra desilusionado de las luchas intestinas que hay entre los republicanos entre sí y se marcha desencantado a París. Luego también le involucran... Es que fue un exilio voluntario. Sí, sí. Sí, él... Bueno, luego en Madrid de vez en cuando le abrían una causa judicial por cosas que decían los periódicos. Y luego ya la definitiva fue porque le involucran en el atentado contra Alfonso XIII el día de su boda, que le acusan de haber traído la bomba desde Francia, la bomba que puso Mateo Morral. Sí, él a Mateo Morral no lo conocía, pero no lo conocía por su nombre, porque Mateo Morral era un señorito, era hijo de un importante empresario textil catalán y como está peleado con su padre porque el padre no está de acuerdo con sus ideas, utiliza siempre su segundo apellido y entonces Estébanez le conoce como Roca y no relaciona Mateo Morral con Roca y se entera cuando está en Cuba. Ha viajado a Cuba y entonces allí se entera que Mateo Morral Roca es el Roca con el que ha coincidido en Barcelona unos días antes de poner la bomba. Y entonces, pero vamos, en el proceso judicial que se hace por la bomba no consiguen probarle que él haya traído la bomba y él reniega continuamente que haya estado involucrado porque él dice que nunca se le ocurriría asesinar a nadie. Aunque sea republicano, no hay que matar al rey, claro que no, desde luego. Ya como última pregunta, Fernando Puel, de la Villa, autor de esta biografía, Nicolás Estébanez, El trueno republicano, publicado por Ediciones 19. ¿Qué podrían aprender los políticos de hoy de la figura de un transgresor tan importante y tan valiente, también hay que decirlo, como fue la figura de Estébanez en el siglo XIX? En primer lugar, honradez. Es decir, este hombre vivió, no digo en la miseria, pero casi. Para lograr sobrevivir en París tuvo que trabajar a destajo para una editorial, la editorial en aquel momento quizá más importante de Francia, que se llamaba Garnier Hermanos, que tenía una librería
que llamaban Librería Española, donde hacían traducciones para el mercado sudamericano. Hacían traducciones al español y al portugués. Entonces, él traduce cerca de 50 libros para Garnier. Empieza traduciendo cuentos para niños, pero luego Garnier se da cuenta de que es un hombre que tiene el don de la escritura y le encarga cada vez obras más complejas. O sea, por ejemplo, traduce a varios autores clásicos, creo que Teofastro entre ellos, traduce a Montesquieu. O sea, Garnier se fía de él. Uh-huh. E inclusive cuando muere Garnier, que muere a los 90 y tantos años, a principios del siglo XX, su nieto, que es el que hereda la editorial, que luego la transforma, es decir, la editorial Garnier ha continuado viva hasta los años 80 del siglo XX y era la segunda editorial en importancia de Francia. Entonces, el nieto también le sigue traduciendo y él aprovecha pudiéramos decir, yo no diría amistad, sí, pero los contactos que tiene con Garnier para que le publique obras que ha escrito él. Entonces, varias de las obras que escribe, él tiene una 50 de libros también de autoría suya, varios los publica Garnier. Uh-huh. Y de eso vivía. Uh-huh. Desde luego, todo un personaje muy desconocido, por desgracia, tengo que repetir lo que yo decía al principio de esta charla con nuestro invitado, que hasta que yo recibí su correo, pues no, a lo mejor había leído en alguna ocasión su nombre, pero no había caído en la cuenta de la importancia y la trascendencia que tuvo Nicolás Estébanez en la historia de España en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX, hasta su fallecimiento en París en el año 1914. Nicolás Estébanez, con V, esto hay que decirlo, sí. ¿V o B? Porque yo he visto el apellido de la familia V o B. Pues eso es una anécdota. Es decir, la familia es con B. Porque él es primo de Serafín, el padre es primo de Serafín Estébanez Calderón y también de la madre de Cánovas del Castillo. La madre de Cánovas del Castillo se llamaba Juana del Castillo Estébanez. Es una familia malagueña, siempre con B. Pero Esteban es con y B, el padre se llamaba, no me acuerdo ahora el nombre, José Estébanez o algo por el estilo, Francisco Estébanez. Cuando él hace la instancia de ingreso en la Academia de Infantería, firma con V. Y entonces, para el ejército, es Nicolás Estébanez con V. Y la V se mantiene durante toda su vida. Uh-huh. Y el hermano va a ser un importantísimo periodista en Canarias, Francisco Estébanez, ese va a firmar también con V toda la vida. Y entonces los Estébanez de Canarias van con V, los Estébanez malagueños van con B. El hermano, por ejemplo, es el fundador y director hasta su muerte del Diario de Tenerife, que hoy en día todavía sigue existiendo. Sí. Uh-huh. Qué curioso, como digo, todo un personaje, Nicolás Estébanez. El trueno republicano es el título del libro de nuestro invitado Fernando Puel de la Villa, publicado por Ediciones 19. Fernando, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. No, ha sido un privilegio venir a la SER a hablar de Nicolás Estébanez. Para mí estoy encantado y me siento realmente privilegiado. Muchas gracias a ti, Nacho, por hacerme este honor. Gracias a ti, Fernando. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.